Bien, entonces, hermanos, eh, tal como comentaba nuestro pastor Reinaldo, a mí me corresponde el capítulo 21. Y del capítulo 21 solamente voy a exponer una presentación bastante cortita de los primeros 4 versículos del capítulo 21. Es el versículo número 1 al versículo número 4, que trata o esboza una situación que vivió Jesús eh, junto a los discípulos, que le llamó la atención a Jesús, sobre la ofrenda de la viuda. Primero, tenemos que evaluar o conocer, más bien dicho, el rol que tenía la mujer en ese tiempo, en el siglo primero, ¿ah? Principalmente, que fue cuando se estaba el ministerio de Jesús desarrollando. Entonces, en Palestina la mujer ocupaba un lugar de no mucho protagonismo, sobre todo en el mundo antiguo, no necesariamente en el mundo relacionado con los judíos, sino que en general en el mundo antiguo la mujer no era no era muy relevante, ni tampoco se le daba mayor protagonismo. Pero el Evangelio de San Lucas hace una atención especial y también le da mucha relevancia también a las mujeres. Hay muchos relatos bíblicos que eh, comenta sobre la mujer. Por supuesto que en este caso el escritor sagrado, Lucas, eh, describe esta situación y narra estos hechos, ¿ah? Porque, vuelvo a decir, esta cultura anulaba a las mujeres o anulaba el rol que tenía la mujer. Entonces, como decía, que Jesús empezó a darle valor a las mujeres, la empezó a dignificar, ¿ah? Y no tan solo a las mujeres, sino que también a todos los despreciados, a todos aquellos que eran marginados del mundo judeizante o del mundo que estaba en ese tiempo en Palestina. Eh, y estos despreciados fue una de las críticas que se llevó Jesús, justamente porque él compartía con todas estas personas que no eran bien vistas, ¿ah? Pensemos, por ejemplo, en un caso conocido, como era la mujer que sufría de flujo de sangre, ¿ya? Que dice la palabra del Señor que tocó el manto de Jesús y fue sana. Jesús inmediatamente se dio cuenta que alguien la había tocado y también sabía quién lo había hecho, sin lugar a duda, por por sus características divinas también que él tenía. Pero él empezó a preguntar a la multitud y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? No es porque él desconocía quién lo había tocado, sino que él lo hacía para que los que lo seguían a él y para los que estaban ahí en torno a esto, eh, se dieran cuenta que una mujer que era por la ley declarada impura, ¿ah? Porque una persona que tenía esta condición no podía acercarse, ni mucho menos tocar algo sagrado. Entonces, pero Jesús hace énfasis a esto justamente para mostrar o darle una importancia, en este caso, a la mujer, que era una persona que, aparte de llevar esa carga, también llevaba también un dolor, porque a lo mejor tenía el deseo de compartir, de acercarse a Dios, pero la ley, la rigurosidad de la ley no le permitía. Y sobre todo de los escribas y de los fariseos, que eran muy celosos con estas cosas, y a quien
con quien Jesús se enfrentó más de una vez, y este no es el caso, o sea, y este sería uno de los casos por los cuales se enfrentó. Entonces, y además de eso, destacar que las mujeres no solo fueron personas que creyeron en Jesús, sino que también fueron fieles seguidoras de Jesús. ¿Ah? Conocemos varios casos de varias mujeres que fueron muy fieles seguidoras del ministerio de Jesús. Y también, ¿por qué no decirlo? Fueron muy relevantes también en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, muy colaboradores, y también en el presente. Entonces, dicho lo anterior, eh, tenemos que también situarnos en el contexto de estos versículos que nos corresponden ahora, que los versículos correspondientes al capítulo 21 de San Lucas. Primero, tenemos que eh, este texto viene o proviene de unas advertencias que Jesús hizo frente a unas denuncias que él tiene que haberlas oído y él también tiene que haberlas visto. Unas advertencias con respecto a, a las actitudes que tenían los escribas. Los escribas eran las personas responsables de llevar el registro y de llevar la contabilidad económica, digamos, de las ofrendas. Y ellos se encargaban de dejarlas registradas. Entonces, esto trajo alguna controversia en algunos que se dieron cuenta que habían ciertos abusos de parte de estos hombres y además también fueron criticados por la forma que ellos tenían de adorar a Dios. Y principalmente, que es lo que nos atañe ahora, es que habían injusticias cometidas hacia las viudas. Entonces, por eso que Jesús les acusa, ¿ah? Y además les enrostra a ellos el pecado. ¿Ya? Por eso que el versículo 47 del capítulo 20, anterior al que nosotros vamos a leer ahora para entrar en el tema que nos compete, eh, les dice que eran personas que devoraban las casas de las viudas. Es decir, que podrían haber habido algunas viudas que sus maridos algo le habían dejado y ellos se apropiaban o tomaban parte de esas cosas y dejaban de lado las viudas. O en otro caso, se aprovechaban también y no cumplían con lo que la palabra o las escrituras decían con respecto a eso. Entendiendo que las escrituras que conocían en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Y si nosotros nos vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 17, decía claramente la escritura. O sea, ellos sabían, conocían, para ellos no era desconocido esto. Aprender y hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Ellos conocían la escritura, sabían que lo estaban haciendo, que no estaban cumpliendo con eso, pero su foco, su mirada, estaba puesto en el dinero, estaba puesto en los recursos que los fieles entregaban en el templo. Y Jesús hace esta advertencia previamente a los versículos de cuando toma este ejemplo de la viuda. Dice San Lucas capítulo 21, verso 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Eso es lo que llamaba la atención, ¿no? Que los ricos cómo depositaban su ofrenda cumpliendo con los ritos y las ceremonias de la religión judía celosamente y muy rigurosa. En ese aspecto, Jesús no critica eso, ¿no? No criticó a estos hombres ricos que ofrendaban eh, grandes cantidades de dinero. No fue ese el objetivo de esto, ni tampoco de tomar el ejemplo.
Entonces, cuando Jesús está observando esto, que estaba ubicado en el atrio de las mujeres, en el templo, de donde se colocaba las trompetas, o se colocaban en este caso las arcas que tenían una figura de trompeta, se colocaban ahí y ahí se depositaban las ofrendas. Eh, Según la tradición judía, dice que eran 13 cofres, ¿ya? Con esta figura, esta forma de trompeta, como aparece ahí en la imagen, que la imagen trata de buscar la semejanza a lo que fue en ese tiempo. Y la idea era que la multitud, los fieles, pudiesen entregar sus ofrendas. Y cada uno de esos cofres representaba o tenía un fin, ¿ya? Pero había en este caso este que estaba dedicado o exclusivamente para recibir las ofrendas del templo, y esas ofrendas también tenían un objetivo de poder ayudar a quienes necesitaban o había necesidad de parte de ellos. Este rito permitía a los judaizantes reconocer que todo lo que ellos poseían, todo lo que ellos tenían o todo lo que ellos gustaban y ellos podían disfrutar, provenían de Dios. Y además de eso también les permitía a ellos desarrollarse eh, o sus conciencias pudieran sopesar que tales recursos que Dios les entregaba a ellos, solo a Dios le pertenecían. ¿Ya? Recuerdo en una oportunidad haber escuchado a un predicador eh, internacional que comentó que en una oportunidad una iglesia estaba quedando bastante estrecha con respecto a los estacionamientos. Y al lado de la iglesia había una ferretería que tenía un gran estacionamiento. Y además se dieron cuenta algunos hermanos que durante los servicios no se ocupaban esos estacionamientos. Es más, la ferretería estaba cerrada durante los cultos. Entonces, llegaron y convenieron con este caso, el de la ferretería, que por qué no le facilitaba a ellos el estacionamiento, porque ellos tenían un problema y necesitaban estacionar los vehículos de los fieles. Entonces, en este caso, el dueño de la ferretería le dice, ningún problema, lo pueden ocupar gratuitamente, pero tienen que dejar disponible un estacionamiento. Ese estacionamiento no se puede ocupar, tiene que estar disponible. O sea, todo lo demás lo pueden usar, menos ese estacionamiento. ¿Qué ocurrió? Que en algún momento era tanta la necesidad que había y algunos empezaron a preguntar que por qué siempre hay que dejar ese estacionamiento desocupado, que por qué no volvían a hablar nuevamente con el dueño para que les facilitara ese estacionamiento, ya que ellos tenían una necesidad. Entonces fueron a hablar con el dueño de la ferretería, y el dueño de la ferretería les dice que eso que él había hecho, porque de partida le dijo que no, porque ese era el convenio que habían hecho inicialmente. Y eso le dice, y le dice, ¿por qué? Le preguntan los fieles, dice, ¿por qué usted no permite que ocupemos este estacionamiento? Eso es para que ustedes no se olviden que el estacionamiento no es de ustedes, le dice. Entonces, yo no sé si entiende más o menos la lógica de esto. En el fondo es que le permitía, en este caso, usando ese ejemplo más cotidiano, les permitía a ellos también reconocer que todo lo que ellos tenían le pertenecía a Dios y ellos tenían que tener conciencia de lo que poseían. ¿Ya? Además de eso, creo que es lo más probable que cuando los ricos echaban las ofrendas en el arca, eh, me imagino que eran muy ruidosas. Pensemos que estas tenían una forma metálica, entonces al ser depositadas las ofrendas sonaban.
Y me imagino los ricos llegaban ahí y presentaban esas ofrendas y las depositaban ahí. Era ruidoso, ¿no? Era ruidoso. Pero más las ofrendas, que en este caso estamos hablando de la viuda, ¿ah? O de los pobres, digámoslo así, eran imperceptibles al oído del humano. ¿Ya? Eran imperceptibles. Entonces dice la palabra del Señor, segundo versículo, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué esta, esta mujer depositó en la ofrenda algo muy pequeño, algo que era, que no se habían dado cuenta los otros? Por eso que decía yo que las ofrendas de los ricos eran eh, ostentosas, eran ruidosas, llamaban la atención de los que estaban ahí, pero la ofrenda del pobre era imperceptible, salvo para el maestro que estaba en el templo junto a los discípulos y quería llevar una enseñanza a aquello. Y de ese ejemplo y de esa escena quería tomar un ejemplo. Entonces, esta mujer pobre, dice la escritura, que echó dos blancas, o sea, dos monedas. Las monedas blancas era una moneda judía hecha de cobre, en algunos dicen que era de bronce, pero tenía muy poco valor. Es más, era la moneda más pequeña que existía en ese tiempo, ¿no? Eh, esta moneda blanca, que también su nombre proveniente del latín, le llaman lepton, ¿ya? Que significa pequeño, o sea, con eso nos está diciendo que era una moneda muy pequeña. Según algunos estudiosos de la escritura y también de las equivalencias, hablaban de que una moneda de estas, una blanca, equivalía a uno dividido por 128 veces un denario. ¿Ya? ¿Y qué es lo que era un denario? Era el valor que se cancelaba por un día de trabajo a un jornalero. O sea, era el trabajo más, eh, o sea, el trabajo menos remunerado dentro de una faena que la del jornalero, el menos remunerado. Entonces, esta blanca era súper pequeña. Incluso dicen que equivalía en moneda, ya hablemos nacional o internacional, a 0,03 gramos de plata. O sea, es algo de muy poco valor, ¿eh? De muy poco valor. Por otro lado, también la tradición rabínica en este caso, eh, no permitía que se echaran a estas arcas o a estas ofrendas en el templo menos de dos monedas de este tipo, o sea, menos de dos blancas. O sea, el mínimo era dos monedas, desde ahí hacia arriba. Seguramente tiene que haber sido por alguna razón que tendría relación con la contabilidad de las monedas. Se imagino monedas muy pequeñas, piensa en su país de origen y piensa en la moneda más chica y imagínense que usted va a hacer una ofrenda en esa moneda. Entonces, eso es eh, que tiene bastante complejidad para poder contarla. Recordemos que los escribas eran quienes contaban, contabilizaban eso y llevaban un registro de las ofrendas y además también había que transportar esas ofrendas. Entonces, al tener muchas monedas, eso también tomaba peso. Y no es como hoy en día, porque hoy en día hay empresas que se dedican a transportar valores y son vehículos que están preparados y adecuados para cargar pesos grandes. En este caso, estas monedas se transportaban o estas ofrendas se transportaban por mano. Entonces, y además había que recorrer distancias largas, por lo tanto,
o salir a comprar a distancia larga. Entonces, eso también era una incomodidad. Entonces, probablemente hayan sido esas las razones por las cuales exigía la ley rabínica de que las monedas fueran, o las ofrendas no fueran inferior a estas dos blancas. ¿Mm? Lo otro importante también de destacar en esto, que para la mujer estas dos monedas era el sustento de su vida, o sea, era lo que ella tenía para vivir. Ya, entonces, no todos estaban experimentando lo mismo, la disposición, la entrega que tenía esta mujer, esta viuda en este caso. A diferencia de los ricos, que los ricos presentaron eh, una ofrenda de lo que les sobraba, ¿ah? O de lo que para ellos no le afectaba en su economía. En cambio, ella, eh, esta ofrenda representó un verdadero sacrificio, porque ella era una persona que tenía necesidad, era una persona que ese recurso le era útil, no era algo que le sobraba, era algo que ella lo podía usar para alimentarse. Pero, por lo que nos damos cuenta en este relato, ella era una persona que estaba entregada a Dios y también a la causa de Dios y a su causa, ¿no? Versículo 4, ya, este es el versículo, el último versículo. Dice, ¿qué es lo que estaba observando Jesús en esta situación? ¿Qué es lo que estaba mirando? ¿Qué quería enseñar? ¿Ah? Dice, porque todos aquellos echaron las ofrendas de Dios, de lo que les sobraba, más esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Eh, ella dispuso, ella tenía un corazón entregado y confiado en Dios. Ella dispuso sus recursos en manos de Dios y esperó en Él. Y ahí es lo que estaba observando Jesús y que los demás no se habían dado cuenta. Y Jesús quería enseñárselo a ellos. Por lo tanto, hermano, la cantidad que se ofrenda no es lo importante, sino que la disposición a ofrendar. ¿Ya? ¿De qué manera se hace? ¿De qué manera se dispone eso? ¿Dónde está puesta la mirada? Como hemos venido estudiando en los capítulos anteriores. ¿Dónde tiene puesta la mirada del hombre? ¿En Dios? ¿En su causa? ¿En los recursos terrenales? ¿En la vida terrenal? ¿O en los tesoros celestiales? Por lo tanto, ella podría a lo mejor haber escondido esa ofrenda. A lo mejor le podría haber dado vergüenza entregar esa ofrenda frente a los demás que estaban depositando grandes cantidades de dinero. Podría haber sido eso. Pero si ella hubiese hecho eso y hubiese escondido su ofrenda y no hubiese ofrendado por distintas razones, o porque era el sustento que ella tenía para el día siguiente, ella se estaría privando. O sea, la que perdería sería ella, porque ella se estaba privando de ser mirada con agrado por el Señor Jesús. Por eso que la palabra del Señor es clara. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que vio Jesús en esta mujer. Eso es lo que Jesús observó y quería transmitirle a los discípulos, que dónde tenía puesto ella la mirada. Por lo tanto, hermano, el creyente tiene que estar consciente. ¿Consciente de qué? De que todo lo que nosotros tengamos, de todo lo que nosotros poseamos, de todo lo que Dios, de todo lo que hemos adquirido en esta vida, no nos pertenece, porque dice que como uno nació, así mismo después se va de esta vida. ¿Ya? Y no colocar los ojos en esta tierra donde el oro y todo eso
pierde su valor, sino que depositar, dice, en las arcas celestiales, en el reino de los cielos. Entonces, nosotros somos solamente, hermanos, administradores de lo que Dios ha confiado en nosotros en su soberanía. Dios confió en esta mujer esas dos moneditas, y ella propuso de donarla, de entregarla como ofrenda a quien se las había otorgado. Por eso que y en este sentido, hermano, no hay excusa para que alguien pueda decir, yo soy pobre y no voy a ofrendar. No, Dios no llama a eso. Al contrario, de lo poquito que uno puede tener, de lo que poquito que uno tiene, hacerlo con agrado, ¿ah? Y presentarlo a Dios y a su causa. Por eso es que el rey David en un momento quiso ofrecer un holocausto y fue a conseguirlo y querían regalárselo, ¿ah? Y él dice, no, sino por un precio te lo compraré. Porque dice que él no va a ofrecer nada a Jehová, eh, a Jehová un holocausto de algo que no tenga un costo para él. En este caso, para la mujer, significó muchísimo. Significó muchísimo este esfuerzo, este sacrificio, ¿no? Que sin lugar a dudas no fue en vano porque fue mirada con agrado. Si nosotros también lo queremos mirar como lo quería siempre manifestar nuestro Señor Jesús, que Dios también, en su soberanía, allá en la vida eterna, en el cielo, también dispuso de algo que era importante, valioso, para ofrendarlo por amor, por misericordia, para que nosotros pudiéramos alcanzar a través de Jesús, a través del Cristo, la salvación de nuestra alma y poder nosotros ser salvados a través de y perdonados a través de su sangre que Él dispuso gratuitamente por amor y por misericordia a cada uno de nosotros. Al Señor y solo a Él sea la honra, la gloria y la alabanza.